Hay inversiones que suenan inteligentes, pero no lo son. Hay oportunidades que parecen modernas, pero solo son bien vendidas. Y hay activos que se hicieron famosos, no porque funcionen, sino porque generan emoción. Hoy vamos a hablar de esas inversiones que todos mencionan. Capital, bots automáticos, startup, crowdfunding, cripto, oro, stacking RITS, bienes raíces. Algunas están sobrevaloradas, otras mal entendidas, y unas pocas sí funcionan. Pero no por las razones que te dijeron. El problema no es que existan. El problema es cómo la mayoría las compra. Muchos no invierten. Reaccionan. Reaccionan al miedo de quedarse fuera, a la promesa de dinero rápido, a la narrativa de esto es el futuro. Pero el patrimonio no se construye con narrativas. Se construye con estructura. Hoy no vamos a hablar de hype. Vamos a hablar de probabilidades, de riesgo real, de control, de qué es inversión y qué es entretenimiento financiero disfrazado. Porque si no sabes distinguir la diferencia, vas a terminar financiando los sueños de otros, mientras el tuyo sigue esperando. Capítulo 1. ¿Por qué caemos en inversiones sobrevaloradas? La mayoría de las malas decisiones financieras no nacen de la ignorancia. Nacen de la emoción. Porque si el problema fuera falta de información, sería fácil. Bastaría con leer más, ver más videos, escuchar más expertos. Pero no es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es que el cerebro humano no fue diseñado para invertir. Fue diseñado para sobrevivir. Y en el mundo financiero moderno, ese instinto juega en nuestra contra. 1. El atractivo de lo nuevo. El mercado ama la palabra nuevo. Nueva tecnología, nuevo modelo, nueva forma de ganar dinero, nueva oportunidad antes que todos. Lo nuevo activa dopamina. Y la dopamina reduce el pensamiento crítico. Cuando algo parece innovador, asumimos que es superior. Pero innovación no es igual a rentabilidad. Muchísimas inversiones sobrevaloradas tienen algo en común. Su narrativa es más fuerte que sus resultados. El marketing es más potente que la matemática. 2. El miedo a quedarse fuera, FOMO. El FOMO es probablemente el mayor enemigo del inversionista moderno. Ves a alguien ganar. Lees que todos están entrando. Escuchas que es la oportunidad del año. Y algo dentro de ti dice, ¿y si esta es la que me cambia la vida? Ese pensamiento no es racional. Es primitivo. Nuestro cerebro odia quedarse fuera del grupo. En la prehistoria, eso significaba peligro. Hoy significa comprar activos caros. La mayoría no compra porque analizó. Compra porque siente que está llegando tarde. Y cuando inviertes por miedo a perder una oportunidad, ya empezaste perdiendo. 3. Confundir sofisticación con inteligencia. Otra trampa común, creer que lo complejo es mejor. Bots automáticos, algoritmos avanzados, estrategias cuantitativas, fondos privados exclusivos. Suena sofisticado, suena profesional, suena inaccesible. Y eso crea una ilusión de ventaja. Pero complejidad no es sinónimo de eficiencia. De hecho, muchas de las estrategias que más patrimonio han creado en la historia son aburridas, simples y repetibles. La inversión sólida rara vez necesita efectos especiales. 4. Delegar la responsabilidad. Hay algo muy cómodo en entregar el control. Capital. Fondos gestionados por expertos. Bots que operan mientras duermes. La promesa es tentadora. No necesitas aprender. No necesitas entender. Solo conecta tu dinero. Eso alivia una carga mental. Pero aquí está la realidad. Cuando delegas sin comprender, no estás invirtiendo. Estás apostando a que alguien más tenga disciplina que tú no desarrollaste. Y si no entiendes cómo se genera el rendimiento, no puedes evaluar el riesgo real. El control no es opcional cuando se trata de tu patrimonio. 5. La ilusión del alto rendimiento. Las inversiones sobrevaloradas suelen compartir otro elemento.
Prometen rendimientos superiores al promedio, sin hablar del riesgo proporcional. Aquí hay una regla que casi nadie quiere escuchar. Si promete más, arriesga más. No existe alto rendimiento estable sin asumir volatilidad, incertidumbre o probabilidad de pérdida significativa. Pero el marketing omite eso. Te muestran el gráfico que sube. No te muestran el que colapsó. Te hablan del 300% que alguien ganó, no del 90% que otros perdieron. La ilusión del rendimiento extraordinario es magnética, pero la construcción de patrimonio es matemática, no emocional. 6. La presión social digital. Nunca antes en la historia tanta gente habló de inversiones, sin experiencia real. Redes sociales llenas de "mi estrategia secreta", ¿cómo generé ingresos pasivos? Este activo explotará. La validación social crea percepción de seguridad. Si muchos lo hacen, debe funcionar. Pero la popularidad no reduce el riesgo. De hecho, muchas burbujas históricas comenzaron exactamente así, con consenso, entusiasmo y sensación de inevitabilidad. Cuando todos están convencidos, el riesgo suele ser mayor. 7. El deseo de atajo. La razón más profunda por la que caemos en inversiones sobrevaloradas es simple. Queremos acortar el proceso. Queremos llegar más rápido. Queremos evitar años de disciplina, ahorro e interés compuesto lento. Queremos el salto. Pero el patrimonio real casi nunca se construye con saltos. Se construye con acumulación. Las inversiones sobrevaloradas suelen vender velocidad. Las inversiones que realmente funcionan venden consistencia. Y la consistencia es menos emocionante. 8. No entender probabilidades. La mayoría evalúa inversiones con historias, no con probabilidades. Conozco a alguien que ganó. Leí que esta startup explotó. Un amigo duplicó su dinero. Pero una historia individual no es estadística. En inversiones, lo que importa no es si algo puede funcionar. Es cuántas veces falla frente a cuántas veces gana. Una inversión puede tener un potencial enorme, y aún así ser mala para la mayoría, porque la probabilidad juega en contra. Sin entender probabilidades, el inversionista termina persiguiendo excepciones. Y el patrimonio no se construye con excepciones. Se construye con estructuras repetibles. 9. La falta de definición personal. Hay otro error silencioso. Invertir sin saber qué estás buscando. ¿Flujo constante? ¿Crecimiento a largo plazo? ¿Protección contra inflación? ¿Especulación controlada? Cuando no tienes claridad, cualquier promesa suena atractiva. Pero cuando defines tu objetivo, muchas inversiones dejan de tener sentido. No todo activo es malo. Es malo cuando no encaja en tu estrategia. Las inversiones sobrevaloradas no son el verdadero problema. El verdadero problema es el estado mental con el que entramos a ellas. Emoción sobre estructura. Narrativa sobre números. Velocidad sobre consistencia. Antes de analizar activos específicos, necesitábamos entender esto. La inversión inteligente comienza en la psicología, no en el portafolio. Porque si no corriges como decides, no importa qué activo compres, vas a repetir el mismo patrón. En el siguiente capítulo vamos a entrar directo al primero de la lista, Copy Trading, y vamos a desmontarlo sin rodeos. Capítulo 2. Copy Trading, la ilusión de delegar el cerebro. El copy trading suena brillante. La idea es simple. Copias automáticamente las operaciones de un trader experto. Cuando él compra, tú compras. Cuando él vende, tú vendes. Sin esfuerzo. Sin análisis. Sin estudiar mercados. La promesa es seductora. Invierte como los profesionales. Gana mientras otros hacen el trabajo. Accede a estrategias avanzadas sin experiencia. Y aquí está el problema. El copy trading no elimina el riesgo. Solo lo traslada y lo disfraza. 1. El atractivo psicológico. El copy trading resuelve algo muy humano. La inseguridad. Invertir por cuenta propia implica aceptar que puedes equivocarte. Implica estudiar, dudar, asumir responsabilidad.
Copiar a alguien elimina esa carga. Si ganas, fue buena decisión. Si pierdes, fue culpa del trader. Psicológicamente es cómodo, pero financieramente es peligroso. Porque cuando delegas sin entender, pierdes el único activo que realmente importa: criterio. 2. No conoces realmente la estrategia. En la mayoría de las plataformas de copy trading ves estadísticas: rendimiento histórico, número de seguidores, porcentaje de operaciones ganadoras, rachas positivas. Lo que no ves con claridad es gestión real de riesgo, tamaño de posiciones, nivel de apalancamiento oculto, exposición total del portafolio, riesgo de ruina. Muchos traders muestran rendimientos espectaculares porque asumen riesgos extremos. Un trader puede ganar 6 meses seguidos, arriesgando todo en cada operación. Eso no es estrategia. Es probabilidad jugando a favor hasta que deja de hacerlo. Y cuando deja de hacerlo, la caída suele ser violenta. 3. Incentivos desalineados. Aquí hay algo que casi nadie analiza. El trader que copias no está gestionando tu dinero con responsabilidad fiduciaria. No tiene obligación contigo. En muchos casos gana dinero por número de seguidores, volumen de operaciones, comisiones generadas, popularidad dentro de la plataforma. Eso crea un incentivo peligroso: operar más, asumir más riesgo, buscar rendimientos llamativos, no necesariamente proteger capital. Tú buscas estabilidad. La plataforma busca actividad. No es lo mismo. 4. Rendimientos pasados no garantizan nada. El mayor gancho del copy trading es el historial. Este trader hizo 80% el año pasado. Pero los mercados no son estáticos. Una estrategia que funciona en tendencia alcista puede destruirse en mercado lateral. Una estrategia agresiva puede sobrevivir mientras la volatilidad ayuda, pero colapsar cuando cambia el entorno. El rendimiento pasado no mide resiliencia. Solo mide lo que ya ocurrió. Y la inversión inteligente mira hacia adelante, no hacia atrás. 5. El riesgo de concentración invisible. Cuando copias un trader, estás concentrando tu riesgo en una sola mente. Una sola forma de ver el mercado. Un solo estilo. Un solo sesgo. Si esa persona tiene un error estructural en su estrategia, tú heredas el error completo. La diversificación real no es copiar a 5 traders agresivos. Eso es diversificación aparente, no estructural. El riesgo sigue siendo alto, solo repartido entre decisiones similares. 6. El efecto cascada. Hay otro riesgo poco mencionado. Cuando un trader tiene miles de seguidores copiando sus operaciones, ocurre algo interesante. Las entradas y salidas masivas pueden afectar precios, especialmente en activos menos líquidos. Si el trader decide salir, miles salen al mismo tiempo. Eso puede amplificar pérdidas. Y tú no tienes control sobre ese momento. Eres parte de una masa automatizada. 7. La falsa sensación de sofisticación. Copy trading suena moderno, tecnológico, automatizado, accesible, pero no es diferente, en esencia, a darle tu dinero a alguien y esperar que acierte. Solo que ahora tiene interfaz elegante y gráficos atractivos. El diseño digital no reduce el riesgo, solo lo hace más cómodo de aceptar. 8. ¿Es siempre malo? No. Y aquí es donde entra el criterio. El copy trading puede tener sentido como pequeña parte especulativa del portafolio, como herramienta educativa para observar estrategias, como exposición controlada, sabiendo que es alto riesgo. Lo que es peligroso es usarlo como núcleo de tu estrategia patrimonial. No es una base sólida. Es un instrumento táctico, si sabes lo que estás haciendo. La mayoría no lo usa así. Lo usa como atajo. 9. La pregunta clave. Antes de entrar en copy trading deberías preguntarte: ¿entiendo exactamente qué riesgo estoy asumiendo? Si la respuesta es no, no estás invirtiendo. Estás confiando. Y la confianza sin comprensión no es estrategia. Es esperanza.
El copy trading no es una estafa, pero sí es una ilusión peligrosa cuando se usa como sustituto de educación financiera. Te promete resultados sin proceso. Y el patrimonio real no funciona así. La inversión sólida requiere entender lo que haces, asumir responsabilidad, controlar riesgo. Delegar el cerebro puede sentirse cómodo, pero el costo puede ser alto. En el siguiente capítulo vamos a desmontar otra promesa moderna: los bots de trading. La fantasía del algoritmo que gana mientras tú duermes. Capítulo 3: Bots de trading. La fantasía del algoritmo perfecto. Gana mientras duermes. Esa frase sola vende millones. Bots que operan 24/7. Algoritmos que detectan oportunidades invisibles. Inteligencia artificial que elimina emociones. La narrativa es poderosa. Las máquinas son más rápidas, más disciplinadas, más objetivas. Y en parte, es verdad. Pero ahí no termina la historia. El problema no es que existan bots rentables. El problema es cómo se venden y cómo se usan. 1. El mito del algoritmo infalible. Un bot no es magia. Es una secuencia de reglas programadas. Si pasa esto, compra. Si pasa aquello, vende. Si el precio cae tanto, cierra posición. Eso es todo. No piensa. No anticipa. No entiende contexto macroeconómico. Solo ejecuta condiciones predefinidas. Y aquí viene el punto clave. Si el mercado cambia, las reglas dejan de funcionar igual. Los mercados evolucionan. Lo que funcionó el año pasado puede ser irrelevante hoy. Un bot es tan bueno como las condiciones para las que fue diseñado. Y los mercados rara vez se quedan quietos. 2. El engaño del backtesting. Muchos bots se venden mostrando resultados históricos espectaculares. Gráficas perfectas. Curvas ascendentes sin grandes caídas. Rentabilidades constantes. Eso se llama backtesting. Simular el algoritmo en datos pasados. El problema es que un modelo puede optimizarse tanto para el pasado, que se vuelve inútil para el futuro. Es como estudiar exactamente las preguntas de un examen que ya pasó. Eso no garantiza que aprobarás el siguiente. A esto se le llama sobreoptimización. Y es una de las razones por las que tantos bots funcionan en papel, pero no en la vida real. 3. El riesgo oculto del apalancamiento. Muchos bots generan rendimientos llamativos usando apalancamiento. Operan con dinero prestado. Multiplican posiciones. Buscan movimientos pequeños, con tamaño grande. Eso puede generar ganancias rápidas. También puede destruir cuentas en minutos. El usuario promedio no ve esto con claridad. Solo ve el porcentaje anual. Pero no pregunta: ¿cuánto riesgo asumió para lograrlo? ¿Cuál es la pérdida máxima histórica? ¿Qué pasa si el mercado se mueve violentamente en contra? Un bot disciplinado con alto apalancamiento no es seguro. Es simplemente sistemáticamente arriesgado. 4. El incentivo del vendedor. Aquí viene otra pregunta incómoda. Si el bot fuera consistentemente rentable, ¿por qué venderlo? Quien tiene una estrategia verdaderamente sólida suele explotarla para sí mismo, no masificarla. Muchos bots generan más dinero vendiéndose que operando. Eso no significa que todos sean inútiles. Significa que debes entender quién gana más en la ecuación. El desarrollador puede ganar siempre. Tú no necesariamente. 5. Automatización no elimina riesgo. Uno de los argumentos más repetidos es: elimina emociones. Es cierto que automatiza ejecución, pero no elimina el riesgo estructural. Un bot no siente miedo, pero tú sí. Cuando el bot entra en una racha negativa, ¿mantendrás la disciplina? ¿O lo apagarás en el peor momento? Muchos usuarios terminan interfiriendo manualmente. Lo activan cuando ven racha positiva. Lo desactivan cuando llega la negativa. Y así convierten un sistema matemático en una montaña rusa emocional. La automatización no sustituye madurez financiera. 6. La ilusión de ingresos pasivos. Los bots se venden como ingresos pasivos.
Configúralo y olvídate. La realidad es diferente. Requieren monitoreo. Requieren ajustes. Requieren comprensión del entorno. Y lo más importante, requieren tolerancia a volatilidad. Un ingreso pasivo real suele estar respaldado por un activo productivo, un negocio, un inmueble, una participación empresarial. Un bot no produce valor económico real. Solo redistribuye capital en un mercado. Eso lo hace más frágil. 7. ¿Funcionan los bots institucionales? Sí. Los grandes fondos cuantitativos utilizan algoritmos sofisticados. Pero hay diferencias gigantes. Acceso a datos de alta calidad. Infraestructura tecnológica avanzada. Equipos de matemáticos y estadísticos. Gestión de riesgo profesional. Diversificación masiva. Comparar eso con un bot descargado en una plataforma minorista es como comparar un laboratorio científico con una calculadora básica. No es lo mismo. 8. ¿Entonces nunca usar bots? No necesariamente. Un bot puede tener sentido. Como herramienta de experimentación. Con capital que estés dispuesto a perder. Como parte pequeña y controlada del portafolio. Pero usarlo como estrategia principal de construcción patrimonial es peligroso. Porque el riesgo no desaparece. Solo se vuelve menos visible. Y lo invisible suele ser lo más costoso. 9. La pregunta definitiva. Antes de usar un bot deberías preguntarte: ¿entiendo exactamente bajo qué condiciones este sistema falla? No cómo gana. ¿Cómo pierde? Si no sabes cómo pierde, no sabes lo que estás comprando. La fantasía del algoritmo perfecto es poderosa. Suena racional. Suena moderno. Suena inevitable. Pero la inversión sólida no se construye con promesas automáticas. Se construye con comprensión profunda del riesgo. Un bot puede ejecutar disciplina, pero no puede darte criterio. Y sin criterio, la automatización solo acelera errores. En el siguiente capítulo vamos a entrar en un terreno aún más emocional. Startups y crowdfunding. Alta ilusión. Alta mortalidad. Si hasta aquí algo cambió en tu forma de ver las inversiones, ese es el objetivo. Aquí no seguimos modas. Aquí analizamos estructura. Si quieres aprender a construir patrimonio con criterio, no con emoción, suscríbete ahora. Porque lo que viene no es popular. Es útil. Y la diferencia entre ambos cambia tu futuro financiero. Capítulo 4. Startups y crowdfunding. Alta emoción, alta mortalidad. Invertir en una startup suena poderoso. Suena visionario. Suena como estar del lado correcto de la historia antes de que todos lleguen tarde. La narrativa es irresistible. Imagínate haber invertido en Amazon en sus inicios. Imagínate haber entrado en Tesla cuando nadie creía. Imagínate ser socio desde el principio. El problema no es la idea. El problema es la probabilidad. 1. La estadística que casi nadie menciona. La mayoría de las startups fracasan. No algunas. La mayoría. Dependiendo del sector y la etapa, entre 70% y 90% no sobreviven más de 5 años. Eso significa que la probabilidad base juega en tu contra desde el inicio. Cuando inviertes en una startup, estás comprando incertidumbre en su forma más pura. Modelo de negocio no probado. Flujo de caja negativo. Dependencia de rondas futuras. Alta competencia. Ejecución imperfecta. La historia de éxito existe, pero es la excepción, no la norma. Y el patrimonio no se construye apostando a excepciones. 2. El poder de la narrativa. Las startups no se venden con números. Se venden con visión. Estamos cambiando la industria. Somos el próximo unicornio. Disrupción total. La palabra disrupción es magnética. Pero disrumpir no es lo mismo que generar rentabilidad sostenida. Muchas startups crecen en usuarios, pero no en utilidades. Crecen en expectativa, pero no en flujo de caja. Y cuando el capital barato desaparece, la realidad aparece.
3. Crowdfunding, democracia o ilusión de acceso. El crowdfunding hizo algo interesante. Abrió la puerta para que pequeños inversionistas participaran en proyectos que antes eran exclusivos. Eso suena positivo. Pero hay un detalle importante. Las mejores oportunidades no siempre llegan al público general. Muchas veces, cuando un proyecto llega a plataformas masivas de inversión, ya pasó por varios filtros. Y si los inversionistas profesionales decidieron no entrar, vale la pena preguntarse por qué. No todas las campañas son malas, pero muchas dependen más de marketing que de fundamentos. 4. Liquidez casi inexistente. Otro problema que pocos consideran. Cuando inviertes en una startup o crowdfunding, tu dinero queda atrapado. No puedes vender fácilmente. No hay mercado secundario real. No hay salida rápida. Eso significa que debes estar dispuesto a esperar años, no tener flujo, asumir posibilidad total de pérdida. La iliquidez no es un detalle menor. Es un costo invisible. Y muchos inversionistas descubren esto demasiado tarde. 5. Dilución silenciosa. Si la startup necesita más capital, emitirá más acciones. Eso diluye tu participación. Tu porcentaje disminuye. Tu poder disminuye. Y aunque la empresa sobreviva, tu parte puede volverse menos significativa. Muchos pequeños inversionistas no entienden cómo funciona esta dinámica. Ven el crecimiento en rondas de financiamiento como algo positivo, sin analizar cuánto se redujo su posición real. 6. El sesgo del y si funciona. La mente humana es muy mala evaluando probabilidades cuando hay una recompensa extrema. Invertir poco para ganar muchísimo. Eso activa imaginación. Y la imaginación suele ignorar estadísticas. El y si funciona pesa más que el lo más probable es que no. Pero construir patrimonio no es comprar boletos de lotería sofisticados. Es aumentar probabilidades a tu favor consistentemente. 7. ¿Nunca invertir en startups? No. Pero aquí está el criterio. Las startups son inversión de alto riesgo, alta recompensa. Eso significa que deberían ocupar una porción pequeña y consciente de un portafolio diversificado. Nunca deberían ser el núcleo de tu estrategia. Inversionistas profesionales lo saben. Por eso diversifican en decenas o cientos de proyectos. No apuestan todo a uno. El pequeño inversionista suele hacer lo contrario. Concentra demasiado en una historia que lo emociona. Y eso es estructuralmente frágil. 8. La diferencia entre inversión y apoyo. A veces invertimos en startups porque creemos en la idea, porque nos gusta el fundador, porque queremos apoyar el proyecto. Eso es válido. Pero debemos ser honestos. Apoyar no es lo mismo que invertir estratégicamente. Si tu objetivo es apoyar una visión, hazlo sabiendo que el dinero puede no regresar. Si tu objetivo es construir patrimonio, necesitas otro filtro. Confundir ambas cosas genera frustración. 9. La pregunta que debes hacer. Antes de invertir en una startup o crowdfunding, pregúntate, ¿estoy evaluando probabilidades? ¿O estoy comprando una historia? Si es historia, no es necesariamente malo. Pero no lo llames inversión sólida. Llámalo lo que es. Especulación de alto riesgo. Y úsalo con la proporción adecuada. Startups y crowdfunding no son el enemigo. El enemigo es creer que alto potencial significa alta probabilidad. Son instrumentos avanzados, no cimientos. La base de un patrimonio fuerte no es la emoción, es la estructura. En el siguiente capítulo vamos a hablar de algo completamente distinto. Algo que muchos consideran seguro. El oro. ¿Refugio real o refugio psicológico? Capítulo 5. Oro, refugio real o refugio psicológico. El oro tiene algo que ningún otro activo tiene. Historia. Miles de años como reserva de valor. Civilizaciones completas lo usaron como dinero. Imperios lo acumularon. Bancos centrales aún lo almacenan. Eso le da autoridad. Cuando alguien dice invierte en oro, no suena especulativo. Suena prudente. Pero la pregunta no es si el oro tiene historia.
La pregunta es, ¿construye patrimonio o solo preserva miedo? 1. El poder simbólico del oro. El oro representa estabilidad, solidez, protección, permanencia. En tiempos de crisis, incertidumbre o inflación, su demanda aumenta. Y eso no es casualidad. El oro no depende de utilidades. No depende de gestión empresarial. No depende de resultados trimestrales. Es físico. Es tangible. Es limitado. Eso genera confianza psicológica. Pero aquí está el punto crítico. Confianza no es igual a rendimiento. 2. El oro no produce flujo. A diferencia de una empresa rentable, un inmueble en renta o un bono con interés, el oro no genera flujo. No paga dividendos. No paga intereses. No produce renta. Solo sube o baja de precio. Eso significa que tu rentabilidad depende exclusivamente de que alguien más esté dispuesto a pagar más en el futuro. No hay generación interna de valor. Es almacenamiento de valor. Y eso cambia la función del activo. 3. Largos periodos sin rendimiento real. El oro puede tener rachas impresionantes, pero también tiene largos periodos de estancamiento. Ha habido décadas donde, ajustado por inflación, el rendimiento real fue cercano a cero o incluso negativo. Mientras tanto, activos productivos crecieron vía reinversión de utilidades. El interés compuesto necesita flujo. El oro no lo ofrece. Eso no lo convierte en inútil. Lo convierte en herramienta diferente. 4. Protección versus crecimiento. El oro cumple mejor su función cuando el sistema financiero enfrenta estrés severo, crisis bancarias, inflación descontrolada, pérdida de confianza monetaria. En esos escenarios, puede actuar como refugio. Pero hay algo que pocos dicen. Si el mundo está funcionando relativamente estable, el oro suele quedarse atrás frente a activos productivos. Por eso la pregunta clave no es, ¿el oro es bueno? La pregunta es, ¿para qué lo quieres? Si buscas crecimiento agresivo, no es el instrumento ideal. Si buscas cobertura parcial ante incertidumbre, puede tener sentido. 5. El oro como seguro. Una analogía más precisa sería esta. El oro es más seguro que inversión. No compras seguro esperando que te haga rico. Lo compras para limitar daño extremo. Pero tampoco aseguras toda tu vida al máximo posible. Hay equilibrio. Muchos inversionistas sobrevaloran el oro porque lo ven como solución universal. No lo es. Es herramienta táctica. 6. El costo de oportunidad. Cada dólar que pones en oro es un dólar que no está generando flujo en otro activo. Y el costo de oportunidad es invisible. Si tienes 20 años de horizonte, el impacto puede ser significativo. Porque el poder del interés compuesto es exponencial. Y el oro no compone. Simplemente fluctúa. Eso importa más de lo que parece. 7. El oro físico versus financiero. Hay otra distinción importante. Oro físico. ETFs de oro. Acciones mineras. No son lo mismo. El oro físico tiene costos de almacenamiento. Los ETFs eliminan almacenamiento pero añaden riesgo estructural. Las mineras dependen de gestión empresarial además del precio del oro. Muchas veces se habla del oro como si fuera homogéneo. No lo es. Y cada formato cambia el perfil de riesgo. 8. ¿Está sobrevalorado? El oro no está sobrevalorado por lo que es. Está sobrevalorado cuando se presenta como solución completa. No es activo de crecimiento estructural. No es generador de flujo. No es sustituto de diversificación productiva. Es estabilizador parcial. El problema es cuando alguien lo convierte en núcleo de su estrategia. Ahí empieza el estancamiento. 9. El equilibrio inteligente. Muchos inversionistas sofisticados asignan una pequeña proporción al oro. No como motor, como amortiguador. Eso cambia todo. Una asignación moderada puede reducir volatilidad del portafolio, pero una concentración excesiva puede reducir crecimiento a largo plazo. La clave no es idolatrarlo, es dimensionarlo correctamente. El oro no es enemigo.
Tampoco es salvador. Es instrumento. Y los instrumentos se usan según propósito. Si buscas protección parcial, puede tener lugar. Si buscas riqueza creciente, necesitas activos productivos. Porque el patrimonio sólido no solo se protege, se multiplica. En el siguiente capítulo vamos a entrar en uno de los activos más polémicos de la última década. Cripto y stacking. Innovación real. Pero volatilidad brutal. Capítulo 6. Cripto y stacking. Innovación real. Volatilidad brutal. Las criptomonedas cambiaron la conversación financiera. Por primera vez, una tecnología descentralizada desafió sistemas tradicionales. No es humo. Hay innovación real. Blockchain es una estructura tecnológica poderosa. La descentralización tiene implicaciones profundas. Los contratos inteligentes abrieron nuevas posibilidades. Pero una cosa es tecnología. Otra cosa es inversión. Y ahí es donde empieza la confusión. 1. La narrativa del nuevo sistema. Cripto no se vende solo como activo. Se vende como revolución. Es el futuro del dinero. Es libertad financiera. Es independencia del sistema. Eso activa algo más fuerte que rentabilidad. Activa identidad. Cuando alguien compra cripto, muchas veces no solo invierte. Se convierte en parte de una visión. Y cuando la identidad entra en juego, el análisis se debilita. 2. Volatilidad extrema. Las criptomonedas pueden subir 50% en semanas. También pueden caer 70% en meses. Eso no es exageración. Es historial real. Esa volatilidad no es accidente. Es consecuencia de mercado relativamente joven, alta especulación, baja regulación estructural, influencia fuerte de narrativa. Un activo con esa variabilidad puede generar grandes ganancias. También puede destruir capital rápidamente. El problema no es la volatilidad en sí. El problema es no entenderla antes de entrar. 3. La ilusión de esta vez es diferente. Cada ciclo cripto trae la misma sensación. Ahora sí es adopción masiva. Ahora sí es madurez. Ahora sí es estabilidad. Y luego el mercado corrige. Las burbujas no nacen del fraude. Nacen del exceso de optimismo. Eso no significa que la tecnología sea inútil. Significa que el precio muchas veces se separa del valor real. Y cuando el precio vive solo de expectativa, la caída puede ser brutal. 4. Stacking, ingreso pasivo o riesgo técnico. El stacking se presenta como algo muy atractivo. Bloquea tus criptos y gana rendimiento. Suena parecido a intereses. Pero no es lo mismo. El stacking implica riesgo de red, riesgo de plataforma, riesgo de hackeo, riesgo regulatorio, riesgo de token subyacente. Puedes ganar 8%, 12% o más. Pero si el precio del activo cae 40%, el rendimiento pierde sentido. El stacking no elimina volatilidad. La combina con ella. 5. Riesgo de contraparte. Muchos usuarios no hacen stacking directamente en red. Lo hacen en exchanges. Eso introduce riesgo adicional. Custodia centralizada. Quiebras. Congelación de fondos. Intervención regulatoria. La historia reciente demostró que incluso plataformas grandes pueden colapsar. Y cuando eso pasa, el problema no es la blockchain. Es la estructura donde depositaste tu confianza. 6. ¿Es todo especulación? No. Hay proyectos sólidos. Hay adopción real en ciertas áreas. Hay desarrollo tecnológico continuo. Pero aquí está la diferencia entre enfoque profesional y enfoque emocional. El profesional dimensiona riesgo. No convierte alta volatilidad en núcleo patrimonial. Lo trata como activo alternativo. El inversionista emocional lo convierte en todo su portafolio. Y ahí es donde aparecen los ciclos de euforia y devastación. 7. Asimetría real, pero difícil. Cripto puede ofrecer asimetría positiva. Riesgo limitado a lo invertido. Potencial multiplicador alto. Pero la mayoría no gestiona asimetría con estrategia.
Gestiona con esperanza. Compra después de subidas. Vende después de caídas. Persigue narrativas. Y así convierte una herramienta potencialmente interesante en una máquina de pérdidas. 8. El factor regulatorio. A diferencia del oro o bienes raíces, cripto aún navega incertidumbre regulatoria global. Cambios en regulación pueden afectar exchanges, liquidez, acceso, impuestos, validez operativa. Eso añade una capa adicional de incertidumbre que muchos ignoran. Y la incertidumbre no es negativa por sí misma, pero debe estar contemplada en tu perfil de riesgo. 9. ¿Dónde encaja cripto? Cripto no es basura, pero tampoco es cimiento universal. Puede tener lugar como porción pequeña del portafolio, como apuesta tecnológica consciente, como exposición asimétrica calculada. Lo que es peligroso es creer que reemplaza activos productivos tradicionales. No genera flujo constante. No tiene historial de estabilidad largo. No ofrece previsibilidad estructural. Es alternativa volátil. Y debe tratarse como tal. Cripto y stacking no son enemigos del patrimonio, pero son amplificadores. Amplifican ganancias. Y amplifican errores. La pregunta no es si pueden funcionar. La pregunta es, ¿puede soportar su naturaleza? Porque construir patrimonio no es solo elegir activos. Es elegir activos que puedas sostener sin destruir tu estabilidad mental. En el siguiente capítulo vamos a analizar algo que muchos consideran más serio. REITs y Real Estate. ¿Realmente son tan sólidos como parecen? Capítulo 7. REITs y Real Estate. La diferencia entre moda y estrategia. Invierte en bienes raíces. Es uno de los consejos más repetidos en finanzas. Suena sólido. Suena tangible. Suena inteligente. Y en muchos casos, lo es. Pero no todo lo que se etiqueta como real estate es igual. Y no todo el mundo debería invertir en él de la misma manera. Aquí es donde empieza la diferencia entre moda y estrategia. 1. El atractivo psicológico del inmueble. El bien raíz tiene algo que tranquiliza. Se puede tocar. Se puede ver. Se puede usar. No es un número en una pantalla. Eso genera sensación de control. Además, históricamente, la propiedad inmobiliaria ha sido vehículo de acumulación de riqueza en muchas familias. Pero aquí hay que separar dos cosas. Real estate bien estructurado. Y real estate comprado por impulso. No es lo mismo. 2. Real estate físico. Ventajas reales. Invertir directamente en una propiedad puede tener beneficios claros. Flujo mensual vía renta. Apreciación a largo plazo. Apalancamiento bancario. Beneficios fiscales en algunos casos. Activo tangible. El apalancamiento es clave. Pocos activos permiten usar deuda de manera estructural para multiplicar exposición. Pero el apalancamiento es espada de doble filo. En mercado favorable acelera riqueza. En mercado adverso acelera problemas. 3. Los riesgos que casi no se mencionan. Cuando alguien habla de bienes raíces, suele enfocarse en la renta paga la hipoteca. Siempre sube. Es seguro. La realidad es más compleja. Hay vacancia. Inquilinos problemáticos. Mantenimiento inesperado. Impuestos crecientes. Costos legales. Riesgo de mercado local. Y algo importante. Es un activo poco líquido. Vender una propiedad no es inmediato. Eso limita flexibilidad. 4. REITs. La versión financiera del inmueble. Los REITs, Real Estate Investment Trusts, permiten invertir en bienes raíces sin comprar propiedad física. Compras acciones de una estructura que posee y administra inmuebles. Ventajas. Liquidez inmediata. Diversificación automática. Gestión profesional. Acceso con poco capital. Pero también hay diferencias importantes. Un REIT se comporta más como acción que como inmueble físico. Puede caer fuerte en crisis financieras, incluso si las propiedades siguen generando renta. Porque el mercado valora expectativas,
no solo flujos actuales. 5 tasas de interés, el factor invisible. Tanto real estate físico como REITs son sensibles a tasas de interés. Cuando las tasas suben, el financiamiento se encarece. La demanda baja. Las valoraciones pueden ajustarse. Muchos inversionistas entran en bienes raíces en ciclos favorables, sin analizar el entorno macroeconómico. Y cuando el ciclo cambia, la narrativa también cambia. El inmueble no es inmune a la economía. 6. La ilusión del pasivo total. Muchos promueven bienes raíces como ingreso pasivo perfecto. Pero la propiedad física requiere gestión, supervisión, decisiones, tiempo. Puede ser altamente rentable si se hace bien, pero no es automático. Un REIT sí es más pasivo, pero también menos controlable. El punto no es cuál es mejor. Es entender que cada formato tiene estructura distinta de riesgo y control. 7. ¿Está sobrevalorado el real estate? No en esencia. Pero sí está sobrevalorado cuando se presenta como solución universal. No todos los mercados inmobiliarios crecen igual. No todas las propiedades son buenas inversiones. No todos los inversionistas tienen perfil adecuado. Comprar por moda es peligroso. Comprar con análisis estructural es distinto. 8. El error más común. El error no es invertir en bienes raíces. Es hacerlo sin flujo positivo claro, con deuda excesiva, sin fondo de contingencia, sin entender ciclo económico, solo porque todos lo hacen. El real estate funciona bien cuando hay flujo positivo sostenible, el apalancamiento está controlado, el horizonte es largo, el riesgo está calculado. Cuando se convierte en apuesta especulativa de corto plazo, pierde su ventaja. 9. ¿Dónde encajan REITs y real estate en una estrategia sólida? Aquí viene el punto importante. Bienes raíces pueden ser parte estructural de un portafolio, pero no deberían ser la única base. Un patrimonio sólido suele combinar activos productivos diversificados, liquidez estratégica, exposición inmobiliaria racional, gestión de riesgo constante. El real estate no es magia, es herramienta. Y las herramientas funcionan cuando se usan correctamente. Bienes raíces no están sobrevalorados por lo que son. Están sobrevalorados cuando se compran sin estrategia. El inmueble puede construir riqueza, pero solo cuando se entiende flujo, ciclo, riesgo, apalancamiento. En el siguiente capítulo vamos a hacer el giro más importante del audiolibro. Después de desmontar lo sobrevalorado, vamos a hablar de lo que realmente funciona. Y no es emocionante, pero es poderoso. Capítulo 8. Entonces, ¿qué sí funciona realmente? Después de hablar de copy trading, bots, startups, oro, cripto y bienes raíces, puede parecer que todo es riesgoso. Y en cierto sentido lo es. Invertir implica riesgo. Pero hay una diferencia enorme entre riesgo estructurado y riesgo emocional. Lo que realmente funciona no es un activo específico. Es una filosofía operativa. No es sexy. No es viral. No genera titulares. Pero construye patrimonio. 1. Consistencia antes que brillantez. La mayoría busca la inversión que multiplique. Los inversionistas sólidos buscan la que acumule. Hay una gran diferencia. Un 12% anual sostenido durante décadas puede ser más poderoso que un 80% un año y menos 60% al siguiente. El interés compuesto no necesita espectáculo. Necesita tiempo. Y tiempo solo funciona cuando hay consistencia. 2. Activos productivos. Un principio básico. Los activos que generan flujo interno suelen ser más sólidos que los que dependen exclusivamente de apreciación. Empresas rentables. Fondos diversificados de mercado amplio. Inmuebles con flujo positivo. Bonos bien estructurados. Cuando un activo genera valor económico real, no dependes solo de que otro pague más. Dependes de producción. Y la producción es más estable que la narrativa.
3. Diversificación inteligente. Diversificar no es comprar muchas cosas al azar. Es reducir riesgos estructurales. No concentrar todo en una idea. No apostar todo a una historia. No depender de un solo sector. La diversificación bien hecha reduce probabilidad de ruina. Y la regla número 1 del inversionista serio es: no quedar fuera del juego. Porque el patrimonio no se destruye por falta de oportunidad. Se destruye por exceso de concentración. 4. Control del riesgo antes que búsqueda de retorno. Los inversionistas novatos preguntan: ¿cuánto puedo ganar? Los inversionistas experimentados preguntan: ¿cuánto puedo perder? Esa diferencia mental cambia todo. Si construyes primero protección contra escenarios adversos, el crecimiento llega como consecuencia. Si construyes solo buscando máximo rendimiento, el colapso llega como sorpresa. 5. Horizonte largo. La volatilidad es dolorosa en el corto plazo, pero suele suavizarse en el largo. Muchos errores ocurren porque se evalúa una estrategia de largo plazo con mentalidad de corto plazo. Invertir en activos sólidos durante 15 o 20 años es diferente a intentar ganar en 3 meses. El problema no es el mercado. Es la expectativa mal alineada con el horizonte. 6. Disciplina aburrida. Aquí está la verdad menos atractiva. La riqueza sostenible es aburrida. Requiere aportaciones constantes, reinversión, paciencia, rebalanceo periódico, control emocional. No hay emoción constante. No hay adrenalina. Pero hay crecimiento. Y eso es lo que importa. 7. Liquidez estratégica. Algo que casi nadie menciona. Tener liquidez también es estrategia. Un fondo de emergencia. Capital disponible para oportunidades reales. Capacidad de resistir crisis sin vender en pánico. Muchos pierden dinero no porque su activo fuera malo, sino porque no tenían liquidez y vendieron en el peor momento. La liquidez compra estabilidad. Y la estabilidad protege decisiones. 8. Proporción adecuada. Lo que realmente funciona no excluye activos alternativos. Puedes tener una pequeña porción en cripto, una exposición limitada a startups, algo de oro como cobertura, bienes raíces si encajan, pero siempre como parte, no como núcleo. El núcleo debe ser estructural, productivo y diversificado. Lo demás es satélite. Esa arquitectura cambia todo. 9. La fórmula silenciosa. Si tuviera que resumir lo que realmente funciona, sería esto: ingresos crecientes, ahorro constante, inversión en activos productivos, reinvención de flujo, tiempo, errores catastróficos. Eso es todo. No suena viral, pero es devastadoramente efectivo. 10. La diferencia real. Las inversiones sobrevaloradas venden esperanza rápida. Las que realmente funcionan venden proceso lento. Y el mercado premia la paciencia más que la velocidad. La mayoría quiere multiplicar rápido. Pocos están dispuestos a acumular consistentemente. Ahí está la brecha. No necesitas el activo más nuevo. No necesitas el más sofisticado. No necesitas el más popular. Necesitas claridad, disciplina, estructura, tiempo. Porque el patrimonio no se construye con emoción. Se construye con arquitectura financiera sólida. En el siguiente capítulo vamos a hacer algo práctico. Te voy a dar un filtro simple para evaluar cualquier inversión desde hoy. Y ese filtro puede ahorrarte años de errores. Capítulo 9. Cómo evaluar cualquier inversión desde hoy. Después de todo lo que analizamos, la pregunta más importante no es ¿en qué invierto? La pregunta correcta es ¿cómo evalúo lo que me presentan? Porque oportunidades nuevas van a seguir apareciendo. Nuevas plataformas, nuevas tecnologías, nuevos activos, nuevas promesas. No puedes memorizar cada instrumento financiero del futuro, pero sí puedes desarrollar un filtro. Y ese filtro es lo que protege tu patrimonio. Primera pregunta: ¿cómo genera dinero realmente?
No aceptes respuestas vagas. Si alguien dice, es disruptivo, es el futuro, está creciendo mucho, eso no es modelo de negocio. Pregunta concreta. ¿De dónde sale el flujo? ¿Vende productos? ¿Genera utilidades? ¿Cobra rentas? ¿Paga intereses? ¿Solo depende de que otro compre más caro? Si la única respuesta es sube de precio, el riesgo es mayor. No significa que sea inútil. Significa que depende de expectativa, no de producción. Y expectativa es más volátil que flujo. Segunda pregunta. ¿Quién gana aunque yo pierda? Esta pregunta es poderosa. En muchas estructuras, alguien gana pase lo que pase. Plataformas con comisiones. Gestores que cobran porcentaje. Desarrolladores que venden acceso. No es ilegal. Pero debes entender la estructura de incentivos. Si el vendedor gana por volumen y no por resultados, eso cambia la ecuación. El inversionista inteligente analiza incentivos antes que promesas. Tercera pregunta. ¿Cuál es la pérdida máxima realista? No la teórica. La realista. ¿Puede caer 20%? ¿50%? ¿80%? ¿Puede perderse todo? Muchos entran solo pensando en la ganancia potencial. Pero el daño estructural viene por no anticipar la caída. Si una pérdida fuerte te obligaría a vender por pánico, esa inversión está mal dimensionada para ti. La compatibilidad emocional importa tanto como la matemática. Cuarta pregunta. ¿Entiendo lo suficiente como para explicarlo? Si no puedes explicarlo en términos simples, probablemente no lo entiendes lo suficiente. No necesitas ser experto técnico, pero sí necesitas comprender cómo gana dinero. ¿Qué lo afecta? ¿Cuándo falla? ¿Por qué sube o baja? Si dependes completamente de la explicación de otro, tu posición es débil. Invertir sin comprensión es ceder control. Quinta pregunta. ¿Encaja en mi estrategia o es emoción? Aquí es donde muchos fallan. Ven algo atractivo y lo agregan, sin pensar si encaja con su horizonte de tiempo, su tolerancia al riesgo, su necesidad de flujo, su liquidez, su diversificación actual. Una buena inversión mal ubicada puede convertirse en mala decisión. No todo lo bueno es bueno para ti. Sexta pregunta. ¿Qué pasaría en una crisis? Imagina un escenario adverso. Recesión. Subida fuerte de tasas. Caída de liquidez. Regulación nueva. ¿Cómo reaccionaría ese activo? Muchos portafolios se ven sólidos en mercados favorables, pero la fortaleza real se revela en escenarios difíciles. Si no sabes cómo reaccionaría tu inversión en crisis, estás operando a ciegas. Séptima pregunta. ¿Es núcleo o satélite? No todo debe tener el mismo peso. Hay activos que pueden ser núcleo, diversificados, productivos, históricamente sólidos, de largo plazo. Y hay activos satélite, volátiles, especulativos, tácticos, experimentales. El problema no es tener satélites. El problema es convertirlos en el centro. La arquitectura del portafolio importa más que la emoción del activo. Octava pregunta. ¿Estoy reaccionando o planificando? Si entras, ¿por qué? Subió mucho. Todos están hablando. No quiero quedarme fuera. Estás reaccionando. Si entras, ¿por qué? Forma parte de tu plan. Está dimensionado. Entiendes su función. Sabes cómo impacta tu portafolio. Estás planificando. La diferencia entre reaccionar y planificar es la diferencia entre volatilidad emocional y crecimiento estructural. 9. La regla final. Si una inversión necesita urgencia para convencerte, cuidado. Las oportunidades verdaderamente sólidas rara vez dependen de presión. El patrimonio se construye con decisiones meditadas, no con relojes de cuenta regresiva. Las inversiones sobrevaloradas no son el verdadero enemigo. El verdadero enemigo es la falta de criterio. Copy trading puede funcionar si sabes lo que haces.
Bots pueden servir, si entiendes el riesgo. Startups pueden multiplicar, si aceptas probabilidad. Oro puede proteger, si lo dimensionas. Cripto puede ofrecer asimetría, si lo controlas. Bienes raíces pueden construir riqueza, si hay estructura. Pero nada funciona sin disciplina. Nada funciona sin arquitectura. Nada funciona sin paciencia. El patrimonio no se construye buscando lo extraordinario. Se construye evitando lo catastrófico. Y acumulando lo consistente. Y esa diferencia, aunque no sea emocionante, es la que cambia tu vida financiera. Voy a decirte algo que quizá no suene emocionante. No necesitas la próxima gran oportunidad. No necesitas el activo secreto. No necesitas entrar antes que todos. Lo que necesitas es dejar de perseguir. Porque mientras persigues modas, alguien más está construyendo en silencio. Mientras tú buscas el salto, otros están acumulando paso a paso. La riqueza real no hace ruido. No grita en redes sociales. No presume resultados rápidos. La riqueza real se construye con decisiones que no parecen espectaculares, pero son sostenibles. Y esa es la diferencia que casi nadie quiere aceptar. No es la inversión la que cambia tu vida. Es la estructura que repites durante años. No es la oportunidad extraordinaria. Es la disciplina ordinaria. No es el golpe de suerte. Es la constancia silenciosa. Puedes seguir persiguiendo lo sobrevalorado. O puedes empezar a construir lo estructural. Y aunque nadie lo celebre al principio, tu futuro sí lo hará. El patrimonio no se construye con emoción. Se construye con criterio. Y ahora lo tienes. Si este contenido te ayudó a ver las inversiones con más claridad, suscríbete. Aquí no seguimos modas. Construimos criterio. Porque el objetivo no es impresionar con rendimientos rápidos. Es construir patrimonio que dure. Nos vemos en el siguiente episodio.